Efesios capítulo 1, por favor, hermanos. Efesios capítulo 1. Vayan conmigo al versículo 3, por favor. Estamos en una serie de mensajes, no de estudios, pero mensajes de la carta a los Efesios, muy interesante, que el apóstol Pablo, estando en prisión en Roma, donde la mayoría de los comentaristas así lo dicen, estando prisionero en Roma, el Espíritu de Dios mueve al apóstol Pablo a escribir una hermosa carta a la comunidad de fe de la ciudad de Éfeso, una ciudad muy importante del primer siglo, a orillas del mar Egeo, y está escribiéndole a los creyentes nuevitos que apenas escuchaban e iniciaban a escuchar el mensaje del Evangelio. Recuerde que estamos hablando de hace unos 2000 años, era nuevo el mensaje del Evangelio. Es el gran desafío que usted y yo tenemos, de cómo ser personas humildes y sensibles y dependientes siempre de ese Evangelio, que ya tiene 2000 años. Y Pablo les dice lo siguiente, en el versículo 3 hasta el versículo 22, vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria, de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, ahí se refiere a los judíos, en Él también vosotros, ahí se refiere a los gentiles, habiendo oído la palabra de la verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados, marcados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí hemos estado estudiando un poquito. Hoy 8 entramos en la segunda parte que dice: por esta causa también yo, por esta causa, o sea, por esto que acabo de decirles, que el Señor me lo ha revelado, porque todavía nadie había hablado de eso que acabamos de leer en esos 14 versículos que acabo de leer. Pablo dice: por esta causa yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús, de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y mire lo que sigue: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan, número 1, cuál es la esperanza que Él les ha llamado. 2, cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia en los santos. Y 3, cuál es la supereminente grandeza de su poder. Algunas versiones dicen: el indescriptible poder para con nosotros los que hemos creído, según la operación del poder de su fuerza. Y ese poder, dice Pablo en el verso 20, 21 y 22,
dice, operó en Cristo, lo resucitó de los muertos, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales y lo colocó sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ese poder, dice, le sometió a él todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, usted es la plenitud de Cristo desde la perspectiva de la obra redentiva. Dice que aquellos que Él redimió de toda lengua, de todo linaje, de toda etnia, de todo color, de toda raza y de toda posición social, se han convertido en su plenitud. O sea, esta palabra plenitud es lo que a Él lo llena. La inmensa satisfacción que Cristo hoy experimenta y vive es verlo a usted, haberlo abrazado a Él, haber abrazado el maravilloso evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Del verso 3 al verso 14, Pablo describe una nueva identidad. Vamos a irlo viendo. Pablo describe una nueva posición de todos aquellos hermanos que abrazaron la fe. Esa nueva posición la describe con las siguientes descripciones. A esa nueva identidad y esa nueva posición espiritual, Pablo le llama bendecidos, escogidos, predestinados, adoptados, aceptados, redimidos, perdonados, heredados y sellados. Eso es lo que Dios por su Santo Espíritu le revela a Pablo. Ni Isaías, ni Moisés, ni David, ni Salomón, ninguno de los antiguos que Dios, a quienes Dios se reveló, hermanos, como Abraham, nunca ellos captaron. Ese era apenas el comienzo de toda una historia de redención que se inició en el mismo momento en que el hombre se revela con su mujer en el huerto del Edén, en el jardín. A partir de ese momento, cuando el hombre comete alta traición, se rebela contra lo establecido por Dios, Dios empieza a manifestar lo que Él ya había establecido, su plan redentor de los siglos. Y siglos después, por cierto, a un hombre llamado Pablo, a quien Él se le manifiesta de forma impactante cuando era un blasfemo y perseguidor del evangelio y de los cristianos en el primer siglo. Él les revela ese maravilloso plan que estaba oculto en las edades pasadas. Y Él empieza a decir a Pablo, ¿quién es usted ahora por causa de su fe en Cristo? Se lo dijo a él y Él lo escribió para todas las generaciones de creyentes, desde los de Éfeso hasta nosotros hoy que estamos aquí escuchando. Si usted es una persona que ha abrazado la fe de Cristo, si usted por la gracia ha nacido de nuevo, si usted ahora es un hijo y una hija de Dios, perdonado, aceptado, usted es todo eso ahora. No todo lo procesamos, eso lleva una vida entera, hermanos, para comprenderlo en magnitud. Algunos por ahí soberbios creen que ya todos lo saben. No, yo era uno de esos. Creíamos que sabíamos tantas cosas, pero la vida da muchas vueltas. Y cuando usted pasa tiempo en la Escritura y en Dios, empieza usted a mirar las aristas y los espacios que antes no veía. Y conoce y va conociendo, como dice el apóstol Pablo, a fin de conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Es un proceso. Algunos nunca lo logran porque solamente son simpatizantes. Alguien me preguntaba, pastor, ¿cómo es posible que mi cónyuge siempre oye el evangelio, siempre cada domingo y no ve lo que me hizo?
Porque esto no es solamente de oír, es un asunto del corazón. A menos que el Espíritu de Dios le abra su corazón a usted y usted tenga la actitud correcta, usted puede pasar una vida en los domingos y nunca conocer nada de la obra redentiva. Por eso cuando nos exponemos a la palabra, la primera actitud es de humildad, de total, hermano, debilitamiento ante Dios, para que en esa debilidad mía Él pueda revelar su grande poder, que es lo que está hablando Pablo a esa comunidad de creyentes paganos, adoradores de dioses y de diosas del primer siglo, porque lo que gobernaba era el paganismo. Por eso nosotros tratamos de compartir con usted de forma apropiada la palabra, porque usted cree que en el tiempo de Pablo todo el mundo pensaba como usted pensaba. No, ellos eran adoradores de dioses, era gente pagana, como también hay hoy en día a nuestro alrededor, solo que hoy son más finillos, usan iPhone, redes sociales y ropa de marca. Pero es el mismo mono con diferente ropa. Estamos dañados por dentro, el ser humano. Estamos totalmente atrofiados en nuestra naturaleza humana. Nuestra mente no coordina bien, nuestras emociones no coordinan bien, nuestros sentimientos nos juegan malas pasadas, nuestra visión es opaca por causa de nuestra pecaminosidad. Y es ahí donde la gracia de Dios entra, es lo que Pablo está hablando. La gracia de Dios te alcanza en Cristo Jesús. Y aquel que era un maldito ahora es bendecido. Y aquel que era desechado ahora es escogido. Y aquel que no sabía cuál era su destino ahora es predestinado. Y aquel que había sido, hermano, abrumado ahora es adoptado. Y aquel que había sido rechazado ahora es aceptado. Y aquel que era un esclavo ahora es redimido. Y aquel que era culpable ahora es perdonado. Y aquel que no tenía nada ahora es heredado. Y aquel que no poseía nada en su corazón ahora es sellado. Entonces en la segunda parte de semejante revelación, el apóstol Pablo dice que ahora ora por nosotros como oraba por ellos. Al saber que abrazaron la fe cuando el evangelio fue predicado y que desarrollaron, aparte de esa fe en Jesús, un amor por sus hermanos y hermanas, porque es lo que llamaba la hermana Bellanice ahora la nueva familia de la fe. Somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Aquí el esposo solo encuentra amigos y amigas y hermanas y hermanos. Aquí la mujer sola, abandonada, humillada, encuentra dignidad y un lugar de apoyo y de ánimo. Aquí el joven desechado encuentra una familia. Aquí todos encontramos una familia. Por eso es intolerable que nos comamos y nos mordamos y nos atrofiemos entre nosotros. No podemos traicionarnos unos a otros. Porque aquí es donde está la verdadera familia de la fe. Su casa lo pueden echar, en su familia lo pueden echar, tu esposa te puede echar, tu cónyuge te rechaza, tus padres te rechazaron, pero aquí está una familia que te acoge, que te ama, que te aprecia. Esa es la familia y funcionamos en amor. Pablo dice, esa fe en Jesús, ese amor produce en mí gratitud, dice. Y oro por ustedes, y esa oración que van en ustedes, que a partir del verso 17 hasta el verso 22, porque es una oración de alabanza que Pablo hace, pero que empieza con una petición importante. Pablo empieza a decirles en Efesios que ellos necesitan ese espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces Pablo le dice, todo esto no lo van a poder captar con su mente, no lo pueden captar en sus emociones. Señor, oro para que les des, ¿ve? Por eso oro por ustedes. Y de igual forma usted tiene que hacerlo hoy. Señor, dame un espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué ocupa esta mujer? ¿Qué ocupa este esposo? ¿Qué ocupa este hijo o este padre con su hijo que no entiende? Todos los días en la iglesia no entiende. Y hace cosas y hacemos tonteras o hacemos cosas ofensivas, vergonzosas y dañinas. ¿Qué debe hacer usted, esposa, esposo? ¿Qué debe hacer usted, papá? Pero usted puede ir al cuarto secreto y cerrar la puerta detrás de usted. Y su padre que ve en secreto transformará a su hijo, a su cónyuge, en público. Y usted dice, Señor, abre los ojos de su entendimiento, llénalo de un espíritu de sabiduría y de revelación, ábrele su entendimiento. Pablo oró para que nos diera Dios espíritu de sabiduría. ¿En qué? En esa nueva identidad que tenemos, en esa nueva posición que tenemos.
Ya yo no soy un adúltero, aunque mi carne quiere llevarme al adulterio. No, ya no soy eso. Por dentro yo me reacciono. Y el poder de Dios viene sobre mí. No, yo no soy eso. Yo soy un hijo de Dios. Soy fiel a mi esposa y temo a mi Dios. ¿Por qué? Porque es el espíritu de sabiduría y de revelación que me muestra quién soy ahora yo en Cristo. No por mis fuerzas, pero por la gracia y el poder de su Santo Espíritu. Y la segunda cosa que dice en esa petición es que nos ilumine el entendimiento. Que nos abra el entendimiento. ¿Se acuerda? Lucas capítulo 24, cuando se iba a ir a él antes de irse. Estaban los suyos ahí con él. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Hermanos, este libro será un libro sellado y misterioso para usted. Usted debe de orar para que el Espíritu Santo, quien lo inspiró, le abra su entendimiento para que usted lo pueda comprender si usted es un hijo de Dios. Él está orando para que ellos descubran no lo de afuera, que descubran lo de adentro que Dios les ha dado a través de Cristo. Y eso solamente se puede recibir y obtener a través de una intervención divina cuando yo me humillo. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. Nos cuesta humillarnos, hermano amado. Y usted, si no pasa por el coladero de la sumisión y de la humillación, usted no puede recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y Él viene a iluminar su entendimiento. ¿Y para qué Pablo quería que iluminara su entendimiento y le diera un espíritu de sabiduría? Para que sepamos tres cosas. Número uno, la esperanza de nuestro llamado. Número dos, las riquezas de su gloriosa herencia que está reservada. Y número tres, la supereminente grandeza de su poder. Hay un poder en usted, dentro de usted. Pero no para que usted luzca y haga maravillas ahora, que es la mala interpretación que ha dado. Sino es un poder que está contenido dentro de usted, que le da a usted la fuerza, que le da a usted la fortaleza y el vigor, aún en las adversidades más terribles de la vida. Con ese depósito interno usted atraviesa. Por eso es que leemos y miramos ya en la era moderna. La cinematografía ha podido llevar a la pantalla grande las grandes historias de los primeros cristianos, cómo morían por los leones, cómo eran quemados, cómo eran masacrados, y ellos tenían un vigor y una fuerza, y entre más morían, más se multiplicaban, porque no era un asunto externo el que esto se escribe. Los pasajes que estamos leyendo aquí de Efesios 1, él no está en un hotel de 5 estrellas en Roma. Él está en la cárcel en Roma, prisionero del imperio romano, por causa de Cristo, por causa de ese evangelio revolucionario que decía, sí hay un solo Señor y no es César, es Cristo. Y eso era terrible decirlo en esa época. Hoy no tenemos a César, pero tenemos otros Césares, a quienes estamos doblando la rodilla aún dentro del cristianismo. Un estudioso de la vida cristiana decía en estos días atrás que leía que hoy tenemos un cristianismo ateo. ¿Qué es el cristianismo ateo? Asentimiento de lo que dice la Biblia, pero no hay vida de lo que creemos. Rapidito se venden las convicciones, rapidito le damos lugar, algunos venimos aquí, rápido pastor, termine esto porque me espera la comilona. Comamos y bebamos, que es lo más importante. Y no hay un momento de reflexión, quieto. Necesito ubicar mi vida. ¿Cómo estás viviendo como esposo? ¿Cómo estás viviendo con tus hijos? ¿Cuál es la herencia de tus hijos? ¿Cuál es tu estándar espiritual? ¿Cuánto está produciendo la palabra en tu vida? ¿Tienes disciplinas espirituales? ¿Cuánto de Cristo gobierna tu vida? ¿Cómo eres en tus negocios? ¿Cómo eres en tus relaciones personales allá afuera? Porque el diseño de las cartas apostólicas, todas del Nuevo Testamento, no fue diseñado para el templo. Hermanos, anoten esto. Los escritos nuevo testamentarios no fueron diseñados para el templo, para el culto. Los escritos nuevos testamentarios fueron diseñados para enseñarte como un manual cómo vivir en la casa, cómo vivir en el colegio, cómo vivir en la universidad, cómo hacer los negocios, cómo relacionarnos con el mundo, cómo relacionarnos entre nosotros, cómo ser y manejar nuestra vida privada. Esa es la razón de las cartas.
Todo este holgorio que hemos tenido en los cultos, por eso hemos venido metiendo de tijera y recortando muchas cosas, porque se ha enseñado que la vida cristiana son en esas 2 horas semanales y algunas hasta 4 horas, y aquel es el holgorio, hasta salimos sudando y hasta caemos al piso y viene alguien y nos tira el saco o nos pone la mano o nos tira un poco de harina o huevos quebrados o un poco de aceite o alguna carajada y usted se va. ¡Qué tremendo culto! No, qué tremenda va a ser su vida allá afuera. Es cómo estás tratando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cómo estás manejando tu dinero, cómo estás administrando. ¿Estás testificando de Jesús? ¿Sí o no? Y esto es un lugar de entrenamiento. Por eso se llama Iglesia Centro de Vida, un centro para compartir palabras de vida. Y hemos venido aprendiendo y cambiando y aprendiendo, porque esto no es de multitudes. Las multitudes quieren pan, las multitudes quieren peces, las multitudes quieren milagros, las multitudes quieren bulla. Pero esas mismas multitudes también dicen: quiero a Barrabás. ¿Nos sigue gustando? Barrabás. Porque Barrabás es más moderno, Barrabás es más guapo, Barrabás es más fino, más tecnológico. Barrabás está más a la altura de la moda. Barrabás, hermano, es nuestro ideal. Eso es una locura, la cruz. Como que me ama a mí, como que es bueno. ¿Me entienden? Eso sigue siendo para hoy. Pablo está hablando de esa grandeza a aquellos paganos como a usted y a mí. Si usted ha abrazado, usted no debe estar orando para que Dios le arregle su lavadora. Busque a una persona encargada de electrodomésticos, él se la arregla. No pierda tiempo en eso, hermanos. Es que yo, hermanos, estoy declarando que la refri no se me daña. Hermana, déjele ese campo al técnico y usted póngase a orar por lo que es verdaderamente importante. Ore para que el Señor le afirme la esperanza que tenemos, para que el Espíritu Santo afirme dentro de usted esa gloriosa herencia que nos espera, para que maneje con moderación las bendiciones materiales y no se deje gobernar por ellas hoy. Así es. Ore para que esa supereminente grandeza de poder está a tu alcance, no para que andes haciendo milagros y para que de todas te salve Dios. No te va a salvar de todas. Ese poder más bien es que te va a preservar, te va a ayudar, te va a fortalecer cuando vengan los momentos difíciles y duros. Hemos aprendido a no buscar respuestas donde no nos vamos a encontrar, pero hemos aprendido a ejercer fe en un Dios que está en control de nuestra vida y la historia, y a profundizar su palabra y a conocer mejor su palabra, poquito a poco. Por Dios, hermano, es la súplica que yo hago aquí. No sea un vago espiritual, tome tiempo para la palabra, señoras. Y una vez que Pablo les dice esas 3 cosas, dice: el poder de Dios. ¿Qué hizo el poder de Dios? Lo leímos. Resucitó a Cristo, sentó a Cristo a la diestra del Padre, sometió a Cristo todas las cosas, y ese poder le dio a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Qué manera? Es el mismo poder que está en usted ahora, y es un poder que está ahí porque lo va a resucitar a usted, me va a transformar a mí. Ciertamente la Escritura está llena de grandes bendiciones para el tiempo presente, ciertamente, no lo voy a negar, pero eso es en la superficie. Cuando usted agarra la pala y hace lo que hacen los buenos sembradores y profundiza la tierra, usted se va a dar cuenta que es más que bendiciones presentes las que la Biblia habla. La Biblia habla de vidas transformadas. La Biblia habla de un destino eterno. La Biblia habla de un reino que está ya aquí, pero que a la vez se va a manifestar en el futuro. La Biblia habla de cuerpos nuestros que hoy te puede sanar el Señor, pero te vas a morir y te vas a arrugar. Tengo 37 años y no he visto un solo milagro que transforme a un ser humano, pero sí he visto a seres humanos transformados por el poder espiritual que reciben en sus corazones. Tanto hemos pasado. ¿Qué hice yo? Un alto. Dije hacer un alto y ver las prioridades de mi vida. Y las prioridades de mi vida no son presentes, son futuras y eternas. Y esto es lo que Pablo está hablando de ese poder. Ese poder que resucitó a Cristo está reservado en nosotros. Pablo le llama el depósito que está guardado en nosotros.
Pablo le llama el poder de resurrección, y de tiempo en tiempo ese poder del siglo venidero, dice Hebreos, ese poder del siglo venidero de tiempo en tiempo suelta un haz, suelta una luz, y es cuando vemos a alguien sanado milagrosamente. Y suelta ese poder y se manifiesta lo que llamamos milagros o señales o prodigios, pero que están a distribución de Él, no usted. Usted no tiene control de los milagros. Permíteme decirle, hermano, yo sé que esto le puede quebrar su mente y lo puedo perder, pero es alguien que alguien le diga a usted, usted no está en control de los milagros. Los milagros, los únicos, los que están en control es Dios, y es el que decide cuándo hace el milagro. A usted se nos manda a creer, ser fiel, constante y ser aferrado, no al milagro, al que hace el milagro. Aférrese al que es mayor que un milagro, al Señor de los señores. Nuestra fe no está en resultados. Nuestra fe está en el autor y consumador de nuestra vida, de nuestro destino, de la historia de Dios. Es la historia bíblica, de la historia de la redención. Pablo está equipando a ese grupo de creyentes pequeños que están empezando. Entonces, hermanos, Pablo hace un paréntesis. Porque Pablo empieza en el verso 3 a decirles, bendito sea el Dios. Ve, él empieza con una alabanza. Verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y a partir del verso 4, él empieza a enumerar lo que ya vimos, a enumerar. Y luego a partir del verso 15 dice, y por esta causa doy gracias y oro y pido para que esto, sola a través del Espíritu de sabiduría y de revelación y de la iluminación que solo Él puede dar, puedan ustedes saber, conocer y que sepan que ese poder que están ustedes, esto fue lo que hizo con Jesús. Cuando Él termina esa doxología, porque se llama una doxología, Él irrumpe en su carta empezando con alabanza, bendito, y termina con un Cristo sobre todo poder, principado, sobre todo nombre, sentado, y quien es nosotros siendo la plenitud de Él, y Él es nuestra cabeza, nos llena. Cuando Él dice eso, Él hace un alto. Pero no siempre fue así, dice Él. En el verso 1 y 2, Él dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, teníamos doble mamá. ¿Véalo ahí? Hijo de doña desobediencia e hijos de ira, como que nos parieron entre las dos. Lo mismo que los demás. Entonces, el verso 3, Pablo hace un recuento de nuestra condición, de nuestra posición y de nuestra identidad sin Cristo, hermano. Y caballero y dama que usted está aquí, amigo que está aquí, usted debe saber hoy, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha nacido de nuevo, Pablo en el verso 1 al 3 describe la condición suya y de cada ser humano donde sea que vive, donde sea que habite, sea África o las islas del mar. Y no importa el estrato social y la posición económica que tenga este ser humano, Pablo ahora describe la real condición del ser humano en su estado natural. ¿Por qué ocupa hacer eso? Para mostrar la inmensa obra de gracia, no generada en el hombre, sino generada en Dios. O sea que los que estamos acá, no estamos aquí porque en cierta forma lo decidimos. Estamos aquí porque uno te amó y decidió por usted y lo sacó del montón y produce en usted el querer como el hacer para que usted esté aquí hoy. Y para que se vaya a vivir procurando, dependiendo de Él, para honrarlo a Él, porque seguimos siendo gente débil. Tenemos falencias.
y con una naturaleza pecaminosa, aunque ya no nos debe de gobernar y dominar. Y aquí es donde está el kit que muchos no comprenden, hermano. Y les cuesta, ¿por qué? Porque solamente vienen el domingo, medio leen la Biblia, sacaron bueno, yo no sé, ya ahora no usan los polacos, ¿verdad? Usan otros documentos, sacaron los documentos hoy, vienen al culto y ahora vuelven, meten los documentos y la tiran para que den 8 la vuelvan a coger de ahí. Porque no hay tiempo para disciplinas espirituales. Pablo dice, número 1, muertos espirituales. Dice, Él les dio vida cuando estábamos. ¿Cómo está el hombre en su estado natural? En esos 3 versículos Pablo va a describir a la humanidad caída. Pablo va a describir nuestra condición impotente, hermanos. Pablo va a describir toda nuestra condición, cómo nos ve Dios. No cómo se ve usted ni cómo nos ven en la universidad. Pero Dios no lo ve así. Dios no nos ve como futuros doctores. Dios nos ve muertos espirituales. La primera cosa que dice Pablo. La segunda cosa, ¿cómo nos ve? Bajo el dominio y la práctica del pecado. Dice, en los cuales anduviste. Vivimos en el pecado. El dominio y la práctica del pecado. Tenemos las marcas de ropa más grandes, tenemos los mejores vehículos, tenemos la más grande tecnología. Es impresionante lo que llama la fibra óptica ahora, hermano, la fibra óptica es impresionante. Tenemos internet, tenemos computadoras, tenemos iPhone. Se han disparado la violencia doméstica, los pecados de sexuales, de índole sexual. Estamos podridos en eso. Salieron 4 enfermedades más venéreas. ¿Ustedes saben eso? 4, ya habían como 30 y pico. Y ahora casi hay 40. Cuando yo me criaba, a mí me decían, cuidado con una sífilis, cuidado con una gonorrea. Solo esas 2 me decían. Ahora no, me dicen, muchacho, ¿dónde va? Denle la lista de las 40, cuidado con alguna de estas. Estamos llenos de enfermedades venéreas. Estamos llenos de violencia doméstica. Estamos llenos de violencia en las carreteras. Pastor, ¿por qué estás hablando? Esto es, no ha cambiado. Pablo describe de forma sencilla cómo estábamos muertos y seguíamos la corriente de este mundo. Hablo de la corriente pecaminosa porque yo tengo que ir a mudarme, comprar ropita y comprar alimento, y yo lo hago allá en algún supermercado a quien no le voy a dar tampoco propaganda gratis. Muertos espirituales, bajo el dominio y práctica del pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Díganlo como queramos decirlo. Eso es terrible. Y la 4. Pablo está describiendo bajo la influencia. Esto está feo, esto está fuerte, hermano. Esto está fuerte. ¿Quién quiere aceptar esto? Esto que acabo de leerlos es porque la comunidad moderna no acepta la Biblia. No puede ser aceptada la Biblia. Porque la comunidad moderna, la posmodernista de estos días, ¿cómo, pastor? ¿Cuál Satanás? Dice Pablo que vivíamos bajo la influencia del espíritu de la potestad del aire. Ese es un nombre que se le da ¿a quién? Aunque suene crudo, pero tengo que decir, bajo la influencia del mismo diablo, de Satanás, que es el Dios de este siglo. Por eso, hermanos, si usted no tiene poder espiritual, si Cristo no es el Señor de su vida, usted ya sabe bajo qué influencia está. No entiéndame eso, está bajo un sistema de vida, de pensamiento, de sentimientos. Es todo un orden especial espiritual que es el que gobierna al hombre en su estado natural. Por eso usted ve los gobiernos y las naciones de nuestros días. Pobres se hacen más pobres, ricos se hacen más ricos, hay más violencia. Esto es un despelote, usando un lenguaje popular, una inconsistencia, porque no tiene que ver con el poder del hombre, tiene que ver con el poder de Dios en el hombre. Usted, hermano mío, esto no se va a arreglar. Solo Cristo en el corazón del hombre arregla la situación, porque es el reino de Dios primero en el corazón. Y aprendemos. Pablo dice que esa era la influencia. Estábamos bajo la influencia de Satanás, que se nos designaba como hijos de desobediencia y de ira, y que andábamos en los deseos y la voluntad de nuestra carne, o sea, de nuestra naturaleza pecaminosa. Pablo está describiendo en esos 3, bueno, por lo menos en nuestras Biblias está por versículos, en esa porción pequeña, él hace un paréntesis para decirle,
Mire de dónde Dios los sacó. Mire quién les dio vida. Mire lo que ustedes eran antes. Ahora son aceptados. Ahora son herederos. Ahora son amados. Ahora son bendecidos. Ahora son escogidos. Ahora son adoptados. Pero sepa quiénes eran, para que no vuelvan ahí. Éramos, ya no somos. Nos equivocamos, sí, pero lloramos. O pedimos perdón y nos humillamos. Mis amados y mis amadas, Pablo está diciendo ahí, él no puede decir porque es por gracia, no es por alguna virtud especial. Hermano, por favor, usted cree que Dios se impresiona de las grandes obras de ingeniería que se están haciendo en Noruega. No sé a cuántos de ustedes les llegó el famoso puente que se hizo en los mares de Noruega, o los famosos edificios impresionantes de Qatar o de Dubái. Por Dios santo, a Dios no lo impresiona nada de eso. A Dios lo impresiona un corazón contrito y humillado. Ese es el más grande delante de Dios. ¿No es eso lo que dice la palabra? ¿Por qué insistimos? Hay veces en esto y en lo otro. Insiste en tu corazón, porque esto era lo que éramos. Pablo dice, y Él les dio, porque Él está hablando en términos pasados. Él les dio vida cuando ustedes, esto era lo que éramos, dice Pablo. Y mire qué poquito, porque a partir del verso 4, mire de dónde Dios nos sacó. La gran pregunta, ¿sigue siendo usted un pecador gobernado por su maldad? ¿Sigue siendo usted una persona depravada? ¿Sigue siendo sutil y astuto con tu maldad? ¿Cómo vives con tu hombría? Hermanos, ¿cómo viven ustedes su hombría? ¿Seguimos siendo machistas, despiadados, secos, insensibles? Jóvenes, ¿qué cosas escondidas tienen ustedes por ahí? ¿Hay algo escondido por ahí? ¿Qué están haciendo en la privacidad? ¿Cómo están viviendo sus vidas? Pablo dice, esto éramos, ya no somos. Batallamos, sí. Echamos para adelante, sí. Vamos para adelante en el poder del sí. Para levantarte, para perdonarte, para que sigas adelante y me permitas a mí continuar haciendo la buena obra que empecé, porque al que Él llama nunca lo desecha.